siguiente posicionamiento con respecto al Día del Maestro Proletario. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, Nivel de Educación Indígena, Consejo Central de Lucha Histórico de la Sección 7, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 14 de mayo de 2021, Día del Maestro Proletario. El 15 de mayo es una fecha de reivindicación proletaria donde se conmemora el Día del Maestro. Esta fecha alude a la lucha magisterial y el papel del maestro en la transformación de la sociedad. No es un día de asueto o fiesta, tal como el régimen ha intentado vulgarizarlo. El 15 de mayo representa la combatividad de los trabajadores de la educación contra el Estado burgués, la oligarquía y sus políticas económicas neoliberales que han hundido en el hambre y la miseria a todo el pueblo trabajador. En el Día del Maestro Proletario se hace necesario analizar la situación del docente y la educación en nuestro país, con la continuidad de un régimen neoliberal, mientras la mayor parte del magisterio se encuentre confinado, presa del terror psicológico. El gobierno en turno lanzó grandes embestidas en contra del magisterio. Contrario a su discurso, en los hechos se concreta la demagogia, pues en tiempos de pandemia asestó fuertes golpes a los derechos laborales y sindicales. Ante esta circunstancia, para el magisterio democrático es imprescindible desenmascarar las políticas antipopulares de la actual administración. Los programas Aprende en Casa, la ley del ISTESH, la UCICAM, promoción horizontal, la declaración fiscal y patrimonial son un claro ejemplo de la imposición de la nueva administración hacia el magisterio. Una de las medidas tomadas durante la emergencia sanitaria es el programa Aprende en Casa, con el pretexto de la conglomeración y objetivado en el confinamiento. Este programa es discriminador y perjudicial para el pueblo trabajador, ya que incrementó el índice de deserción escolar y el rezago educativo. Solo los hijos de la burguesía tienen garantizado el derecho a la educación, además de que es funcional para la burguesía porque significa un jugoso negocio al ofrecer sus medios de comunicación para la educación virtual. Con la reforma educativa neoliberal de la actual administración se impuso la UCICAM mediante las convocatorias para la cadena de cambios y la promoción horizontal y vertical, donde se violentan los derechos laborales y las conquistas sindicales, al atentar contra el derecho a la antigüedad en la zona escolar, las cadenas internas, el perfilario en el caso de secundarias generales, y se le legitima la individualidad y competencia exacerbada por medio de la participación en la promoción horizontal. En cuanto a la seguridad social del magisterio chiapaneco, se aprobó la ley del ISTESH en función a la corrupción de las instituciones del Estado y su irresponsabilidad de otorgar el derecho a la salud. Nuevamente recae esta responsabilidad en los trabajadores al incrementar la cuota hasta el 20% del salario para el sostenimiento del Instituto de Salud, y por ello también se aumenta la edad para el derecho a la jubilación. Otro duro golpe al magisterio jubilado es la UMA como medida económica para el salario de las pensiones de los trabajadores del ISSSTE, donde se reduce un 30% respecto al pago con el salario mínimo. En la pretensión de concretar la reforma fiscal peñista, esta administración impone la declaración fiscal y patrimonial como medida de control, vigilancia y persecución política hacia los trabajadores de la educación, pues nombra al docente como servidores públicos para atentar contra los derechos y conquistas sindicales y le adjudica el cobro de atribuciones, mientras la oligarquía continúa evadiendo impuestos. Nuevamente se objetiva el carácter liberal al atentar contra el pueblo trabajador. Estas medidas económicas, administrativas y de control social tienen como fin doblegar al magisterio democrático, que aún lucha por la defensa de la educación pública, los derechos laborales y sindicales y por la transformación del país. Por lo cual el magisterio debe romper el dique de la desmovilización y las nulas ganas de combatir, ya que la pasividad fomenta el avance de la ideología burguesa, afianza al individualismo exacerbado y detiene el avance que traía el movimiento magisterial. Situación que se agudiza en la coyuntura burguesa del confinamiento, lo cual facilita la validación de los planes del Estado y la eliminación de los derechos conquistados a fuerza de la movilización y organización magisterial. Más sectores del pueblo que están movilizados, tal es el caso de los estudiantes normalistas y los maestros de telebachillerato comunitario, los cuales fueron reprimidos y desalojados violentamente el día miércoles 12 de mayo en la capital chiapaneca. El maestro proletario debe retomar las banderas de la lucha popular organizada desde las diferentes escuelas de cada rincón del país, afianzar los lazos con padres de familia, alumnos y diferentes sectores de la población para reorganizar al movimiento magisterial y popular en Chiapas. Tenemos la tarea urgente de impulsar las acciones políticas de masas que hagan frente a la embestida de políticas antipopulares aplicadas al sector magisterial.
para elevar el nivel político y la combatividad de nuestras bases. Por ello, conscientes de la realidad concreta y lo que ella demanda ante el control mediático, reivindicamos el 15 de mayo como fecha de lucha proletaria y mantenemos en alto las banderas de la dignidad magisterial contra las políticas neoliberales, para fundamentar en la práctica los principios históricos de la CENTE, en su esencia el principio universal de la lucha de clases y la construcción del socialismo en México. Exigimos terminar con el rezago educativo que existe por décadas. Exigimos dotar de infraestructura educativa a todas las escuelas del Estado. Exigimos clínicas médicas con personal calificado en cada una de las comunidades. Abrogación total de la reforma educativa transeccional. Rechazamos la UCICAN y exigimos la convocatoria del proceso de cambios de manera tradicional. Rechazamos el cálculo de pensiones con la UMA y exigimos que se pague el salario mínimo. Rechazamos la UCICAN y exigimos la convocatoria del proceso de cambios de manera democrática. Pago inmediato a interinos, maestros de nuevo ingreso del 2016 a la fecha, apoyo educativo y personal administrativo. Solución a las justas demandas del telebachillerato comunitario. Exigimos Congreso Seccional Democrático, alto a la represión y criminalización de la protesta popular, liberación de todos los presos políticos encarcelados en el gobierno de la Cuarta Transformación. Luchando, unidos y organizados, venceremos por una educación crítica, humanista, científica y popular. Nivel de educación indígena, Consejo Central de Lucha Histórico de la sección 7, Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del CENTE. Vamos a estar aquí realizando